El momento incómodo. Este es un programa que te invita a escuchar una plática relajada y entre amigos sobre tus encuentros con lo paranormal, conspiraciones y otros fenómenos inexplicables, siempre con el mayor respeto hacia tus experiencias. Bienvenido a El momento incómodo. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa favorito, El momento incómodo. El programa que está patrocinado por Tornitos Ni Alegría. Ni alegría. Marca Roquete. Marca Roqueto. El favorito de todos los niños de 30 años. Ah, no, ese es otro programa. Ese es otro programa. Están con nosotros Juanpi y Carlitos Charín. Como ya se la saben. Charlie Brown. Charlie Brown. Hoy les traemos cinco temas que van desde lo paranormal, pero vamos a decir que vienen de tiempos muy lejanos, ¿no? O sea, porque ya lo paranormal se venía viendo desde hace muchos años, Sí. pero muchos de ellos están documentados Así es. históricamente, por las personas que en ese momento tuvieron el avistamiento o ¿qué tanto se puede vivir en esas épocas? Vale, vamos a decir cuáles son los 5 temas para que se queden diciendo, este me interesa, me voy a quedar por este. A ver si por Hoy cuál te vamos a hablar quedas. de Jack el Saltarín. Vamos a hablar El fenómeno de Nuremberg de 1561. el payaso de Sando Y también vamos a hablar de Jack el Destripador. y por último les vamos a hablar de, aquí lo tengo anotado, la lluvia de carne en Kentucky. Kentucky Fried Chicken. Fried chicken, de ahí sacan la carne. De ahí sacaron. De hecho, ahí sacan sus recetas que Saludos al Teto. Sí, nos mandando mensajes. Nos mandaron saludos aquí, exactamente. Saludos a todos los incómodos, dice. Y también Bogart, saludos. ¿Cómo no? Le han mandado saludos. Gracias. Y que el diablo está fuera de su casa. Ay. Bueno. ¿Voy a empezar yo o qué, Juan? ¿Empiezas tú? No, empiezas tú. Excelente. Vamos a viajar a Inglaterra en la época victoriana, en el año exacto de 1837, así es. Todos elegantes. 1837. Elegantes, pero apestosos porque tiraban no nos bañaban. Desechos por las ventanas y una cochinada. Y aparte no nos bañaban. Pero elegantes. Elegantes, ok. Pero... Aquí... ¿En lugar pobre o rico? Pues yo diría que entre los dos, porque gente en la historia, bueno, en los sucesos, gente de, ¿cómo se les podría decir? Nobles, llegaron a hablar del tema, o sea, de estamos viendo eso. No sea Silvestre. Bueno, entonces, ya que el saltarín, primero lo vamos a describir para que la gente se lo imagine y diga, es así. Es un tipo elegante de la época, usaba una capa negra y tenía unas garras metálicas largas y afiladas. Como el que ahora sacan Freddy Krueger, ¿no? Ajá, un Freddy Krueger, pero en los dedillos. Y decían que si lo veías a los ojos tenía ojos brillantes que parecían bolas de fuego. La madre. Sus habilidades de cuando lo veían, decían que llegaron a ver que saltaba hasta 3 metros de altura. O sea, mató. Atleta profesional. Era la gente que buscaba una explicación decía que usaba zapatos con resortes o cosas así raras, o que usaba una cabalina. ¿Sí se llama así, no? Bueno, a lo mejor se llama así, no sé. Digámoslo así. Para saltar. Más alto. Y podía escupir fuego de color azul, blanco y blanco. Pero no los quemaba. O sea, no hacía nada. Era para quemar este fuego. Ese fuego lo que hacía era cegar temporalmente a la gente. O les causaba convulsiones o que se desmayaran. O sea, o los dejaba en shock, pero no los quemaba. Ok. ¿Qué tipo de fuego sería? No sé.
tal vez un experimento así de un fuegos fatuos o qué, como un Kaioken, algo así. Entonces, un Hadouken. En 1838 se abren unas actas oficiales por el alcalde John Cowan. El alcalde recibió múltiples quejas de que vieron a Jack el Saltarín, que le decían el demonio saltarín y cosas así, sus apodos. Recibió tantas quejas y tantas historias de la gente que tuvo que abrir las actas oficiales y si hay registros. Y hacerle un seguimiento de investigación tal cual. Si hay una investigación, hay registros documentados, o sea, realmente sí mandan a policías a buscar a este supuesto, no sé si persona con tecnología o un ser. Sí, un ser de otra dimensión. De bajo astral. Es que para saber no, está complicado porque pues dices, por la época, todo lo que describen, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo lograría? Y lo que me inquieta de esto es ¿por qué lo buscaba? Pues es que cometía crímenes, se supone. No especifica bien de si robaba, desvivía o cosas así, pero sí llegó a tener atentados, por ejemplo, a una mujer le tocan en la puerta. Imagínate que es de noche, pues tú eres una mujer de la época victoriana, elegante, estás sola, quieres un hombre fuerte. No. Y llega, apenas toca y pasa. No, toca y ella pues pregunta quién es y todo. Ay, no. Y ya el tipo detrás de la puerta le dice que es oficial y que acaba de capturar a Jack el Saltarín. Y pues la mujer dice, pues por fin lograron capturarlo. La mujer abre, lo cual es extraño de que lo cuenten, bueno, la mujer lo cuenta de esta forma porque para que un policía va hasta tu casa y te dice, atrapamos al criminal, ¿me abres? Ajá, ¿Y qué tan mal mentalmente has de estar? Como para decir, pues vino a decirme un policía de la nada de que capturó al criminal que tanto busca. Y que yo ni dije nada sobre eso, ¿no? Y abre la puerta y resulta que era Jack el Saltarín y dice que vio una criatura. Haz de cuenta que, primero entra normal, piensa que sí es el oficial. Se quita la capa y dice que vio una criatura extraña. La madre. La cual le arrojó el fuego, que te digo, y le empezó a rasgar. Llegan sus hermanas, porque escuchan el ruido y todo. Llegan, Jack se va y la encuentran con las ropas rasgadas. Y dice, vino Jack el Saltarín y no sé qué me quería hacer, pero me lanzó su fueguito mágico y todo. Ajá. Hay otro registro igual de una mujer que se convulsionó porque dice que igual entró a su casa y le lanzó ese fuego y se empezó a petatear. Y pues como digo, hay registros y durante décadas se estuvo buscando al tipo, o sea, estuvo aterrorizando a esta parte de Inglaterra durante décadas, o sea, sí se aventó su ratillo ahí. ¡Órale! Los investigadores, pues sí se extrañan porque hay registros. Sí. Hay reportes, hay todo. Reportes pero pues no hayan cómo explicar. O sea, muchos dicen, tal vez fue una leyenda urbana que creció. Y la gente en histeria colectiva empezó a decir, yo sí lo vi. Ajá. O sea, esa es la explicación más lógica que le hayan los investigadores. Claro. Pero más de allá no saben qué show. ¡Órale! Nunca lo había escuchado de Jack el Saltarín, pero pues nunca pensé que fuera algo más intenso. De hecho vamos a poner una imagen de cómo se ve y de hecho dicen que inspiró porque su historia empezó como de un ente maligno a un villano, a un antihéroe, o sea, se fue le evolucionó y creó se dice que creó una supuesta, ¿cómo se dice? Que ilustradores de cómics se inspiraron en él para hacer algunos personajes.
La imagen que te voy a mandar es un dibujo supuestamente hecho en la época. Ok, ese se lo vamos a poner para que ustedes lo vean. Y curiosamente se parece a Batman. El dibujo que le hicieron tiene parecidos a Batman. Oh, ahí está. ¿Sabes a quién? Bueno, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, en este momento, la parte de el increíble Castillo Vagabundo en las películas. Ya es que sale un muchacho que es como un nabo, pero que tiene un bastón y que anda saltando así por el príncipe. como haciendo referencia como a este tipo de este ser, ¿no? Este ser así que brincaba así. Órale. Qué loco. Interesante. ¿Cuál traes? Muy bueno, yo les voy a platicar del fenómeno de Nuremberg. En Alemania, ¿sí? No. Imaginémonos que estamos en un 14 de abril de 1561. 1561. O sea, ¿cómo es un alemán en ese? Todavía no pasaba aquello que tú dices, ¿sí? Pues es una época donde todavía había batallas con las cristeras y todo. Espadas y armaduras y la chingada. Y dragones, sí. Había dragones y brujas. Brujas y viejas encueradas. Sí, entonces, por ejemplo, en vamos a ponernos en ese punto de que estamos en ese 14 de abril. De 1561. Quiero que todos me acompañen a hacer este ejercicio mental. Imagínense que se despiertan ese día y van a hacer sus labores como normalmente lo hacen. A lo mejor eres panadero. A lo mejor eres panadero y vas a hacer pan. A lo mejor eras carpintero y vas a abrir tu taller para que la gente te llevara unas cruces para poner a la gente ahí, ¿no? ¿Tú qué estabas haciendo? Pone yo que a lo mejor andaba yo de carpintero, ¿no? ¿Andas de carpintero? Puede ser que sí, ¿no? Yo estaba ahí de carpintero, se me ocurre abrir el taller, y a la hora que abro el taller, ya va pasando la gente que va para comprar sus víveres de la mañanita. Yo me cuentas. Sí. Iba de pueblo en pueblo inventando cosas. Ahí está, el Juan andaba ahí, no, que a la tía de la vecina. En aquel pueblo, ¿no? Sí. Oye, sí saben que el hijo de ese carpintero tiene poder y revivió un pajarito. No, eso ya estaba muy, muy estrambótico, ¿no? Pero digamos que una mañana normal sacas tu baldecito a lo mejor de orines a la calle, ¿no? Y a la hora que lo avientas, volteas a ver y dices, qué bonita ay, cabrón, y volteas a ver el cielo y empiezas a ver unas pinches esferas negras, otras plateadas, otras luminosas, y empiezas a ver como que algo pasa de un lado para otro, entre unas bolas, esas esferas, de allá para acá y de allá para acá, así. Y dices, cabrón, ¿qué está pasando en el cielo, no? Esa tormenta nunca la habíamos visto. Y Dios jugando canicas. Sí, ¿no? Y estaba jugando herido, grave y muerto, ¿no? ¡Pam! A su madre. No se escuchaba nada, pero se veía el fenómeno en el cielo y se veía que se atacaban unas a otras. Se estaban peleando. Ellos supusieron, la gente empezó a suponer que había una batalla en el cielo. Entonces dije, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué se están peleando? ¿Quién se está peleando? ¿Cómo es que se están peleando? ¿Por qué están allá? Lo primero que se les viene a la mente, pues a mucha gente, que yo creo que en esas épocas había mucha situación de religión, empezaron a pensar que pues quizás los ángeles y demonios estaban peleando, librando una batalla celestial. Muy cabrón, ¿no? Y que dijeron, no, pues es que se están echando unas peleaditas, ¿no? Que habrán dicho, son unos tronos de los ángeles que son circulares. Se veían también unos como si fueran tubos, otros que se veían incluso cilíndricos, otras cosas, figuras ovaladas,
sea, se veían varias figuras, pero se veía que se estaban atacando unas con otras. Un triángulo, pero ese nadie lo pelaba. Dije, ¿qué hace aquí? Y después de buen rato, se empezó a ver que algunas de estas figuras, o digámoslo así, naves, se veía que se golpeaban, que les daban golpes con estas bolas de fuego, que quizás ellos interpretaban así, o veían las líneas y de repente que algo les golpeaba, pero empezaron a ver que empezaban a caer. A lo mejor eran láser. A lo mejor eran láser. Y llegaron a caer ciertas naves en las orillas del pueblo, de ese pueblo, de Nuremberg. ¿Pero fueron a ver? En ese momento nadie fue a ver, no se tiene conocimiento de si fueron a ver, pero por ejemplo, después de que se acaba esta batalla sale otra cosa como si fuera una espada, ellos así la ven o la describen, como si fuera una pinche espada gigante. Dicen que cuando sale esa pinche nave se acabó el desmadre y todos dijeron, bueno, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? Hasta la gente se sacó de onda bien cabrón. No manches. Cuando se acaba este combate, pues dicen, no manches, ¿qué acabamos de ver? Porque es algo realmente raro. No, pues te imaginas en esa época que habrán pensado que no había ni aviones ni... Exacto. Y por ejemplo, alguien que se llama Hans Glaser. Ay, qué bueno. Ese señor era pues alguien que se dedicaba a hacer como lo que conocemos ahora como un periódico. Okay. Donde se informaba los sucesos que habían ocurrido a lo mejor durante la semana o eventos importantes, y él se dedicaba a hacer el grabado en madera, okay, para después plasmarlo, las crónicas de Hans, como una imprenta, ¿no? Tenía una imprenta, él hacía estas impresiones en madera. Pero es que todavía hay de esas. Esta impresión que les vamos a poner es una imagen. No solo venía la imagen que él había pintado a mano de lo que vio y que había grabado de lo que vieron, de lo que mucha gente vio. Se la vamos a poner aquí para que la vean. Ahí justo donde está Juan, para que... No, pero también dibujó, le puso una cara al sol. Bueno, en aquel entonces así se dibujaba. Ese vato se fumó algo. Y aparte de todo eso, en la parte de abajo, tal cual como si fuera un periódico, anotó todos los sucesos, dónde venía, dónde había pasado, a qué hora había pasado, qué habían visto en el cielo, cuántas personas lo vieron. Ok, también hay cruces. Sí, entonces por ahí se les volteó, yo creo que todo el pinche panorama cuando esto pasó. La situación fue que como era parte de un periódico informativo, en aquel entonces pues sí había bibliotecas, se guarda, se almacena. Sí, pero yo creo que apenas empezaban a hacer como algo así, ¿no? Una biblioteca tal cual, ¿no? Los inicios, dice. Sí. Entonces lo almacenan, atraviesa varias guerras, como ya lo sabemos, y sobrevive la imagen, lo cual es todavía más extraño porque sigue estando a color y se sigue... Pues bueno, mostrando. Eso no es extraño porque, quieras o no, si hay como restauradores de cosas así, o sea, yo creo que sí vendían sus restauraditas. Hubo varias... Está como, se supone que está como en la época estaba. Sí, hubo varias hipótesis, ¿no? Las primeras fueron científicas, que hubo una situación atmosférica que afectó con cristales de hielo las nubes y que eso hizo refracciones extrañas en la luz. Sí, esa fue su explicación. La ufológica, que fue hecha por una persona que se dedicaba a esto,
lo analizó como pues algo que sí había sido una batalla espacial que se le conoce a esta persona ya en 1950 como Carl Jung, y él fue el que dice, no, no manches, o sea, fue una situación de una batalla espacial, interespacial, o yo qué chingado sé, pero se alcanzó a ver. Lo que se me hace interesante es que no hubo este recopilación de estos artefactos. Los de los que se cayeron. Sí, o sea, porque la gente, seguramente en aquel entonces eran más curiosos que ahora. Sí, pero... ¿Y dónde los tienen o qué? Pero pues puedes pensar en varias cosas. Primero, que quieras o no, los líderes siempre van a querer acaparar todo eso, la información y lo que quieras. Pues bueno, la otra hubiera sido que quizás la religión, que en aquel entonces predominaba mucho, los hubiera guardado y los... Sí. Otra es que, pues, si eran naves, lo que quieras, tal vez dijeron, hay que recoger lo que se cayó. Sí, no sabemos. Y otra fue una explicación de que, esta la da una situación de que fue una situación colectiva psicológica. Que todos se lo imaginaron. Toda esa gente. Sí, toda. Todos dijeron. Todos se hablaron de lo mismo. Estaban enfermos de algo y lo alucinaron. Y todos dijeron, votamos que tenía cara el sol, ¿verdad? Esa fue su situación de explicación. Yo no creo que haya sido histeria colectiva. Claro que no, ¿no? O sea, es algo... Aparte lo plasma de una manera como muy sencilla para que lo entienda la gente y está medio raro. Pero bueno, ese es... Yo voy más por la batalla entre naves. Yo también me voy por ese fenómeno, ¿no? Entonces fue... el artista de la época sí se fumó con esa cara, no manches, ¿cómo le pones cara de todo eso? En aquel entonces, pues eso pasaba. Eso fue el fenómeno de Nuremberg en Alemania, 1561. Muy bien. Exactamente. La que sigue, échatela. A la que sigue. Me la que echo. Pase. Pero es un payaso, no, yo no tengo esos fetiches. El payaso de Sandow. Este suceso es mayo de 1973. Fíjense cómo estamos brincando de épocas bien cabroncísimo, sí. Pero ni cronológicamente vamos. Están documentados, bien cabrón. 1973, o sea que es más cercano, o sea, de las que hemos hablado es más... ¿Te puedo dar un dato antes de que pasemos al otro? Porque ahorita me acordé. A ver. ¿Sí puedo o no puedo? Sí, tú hecho. Imagínense que no fue el único suceso que pasó como el que vieron. También hubo otro fenómeno celeste en 1566. Del 63 al 66. Sí, entonces ese también está documentado, les voy a poner la imagen y se fijan también, el sol está dibujado con carita como a Juan no le gusta. ¡Qué pedo! En esa época el sol tenía cara, que eso me queda claro. Este fue hecho por el creador de los telescopios, Samuel le pone cara Aparius, y al parecer fue en Suiza. Ok, cerca, ¿no? Posiblemente sea algo cerca por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, fue la misma situación, nada más lo único que cambia este fue entre el atardecer y el anochecer. Ok, uno fue en el día y otro... El otro fue al amanecer y este fue ya en la tarde-noche. Pero también fue un avistamiento entre muchas personas, pero es casi de la misma época, son 5 años después. Sí, pero qué curioso que dos pueblos, o sea, bueno, más bien países, dos países diferentes hayan visto lo mismo. Y era lo mismo. Y fueron mucha gente, o sea, mucha gente vio. Y era lo mismo, una batalla entre esferas, pero acá se consideró de otra manera también, como que era otra cosa. Era algo religioso. Sí, como más religioso, ¿no? Pero bueno, ya, discúlpame.
Solo que tenía el dato y no quería que se me fuera. No, está bien. Más información. Bueno, en el payasito estamos. El payasito. Una canción de José José. Sonreír, sonreír. No, esa es otra. Bueno, en la isla de Wing, en Inglaterra, en 1973, una niña y su amigo van caminando en el bosque. La niña de 7 años. De repente escuchan un ruido extraño, como si hubiera, no sé, una sirena, un decir, como el sonido de una sirena, pero muy estático, muy relajado. Así. Se les hace raro a los niños. Ajá. Y van a ver qué onda. Dicen, ¿qué es ese ruido? Llegan los niños y ven a un sujeto con un sombrero, un gorrito cónico de color amarillo y unas antenitas. Un pinche Teletubby con gorrito de fiesta. Un gorrito de fiesta. De cara blanca, pintado como marcas rojas, como los payasos. Y con un... Como un arlequín. Ajá. Y un traje muy fosforiloco de muchos colores acá. Ese payasito me hace recordar una película de Viruta y Capulina. Me daba miedo. Se movía. Donde salían unos pinches títeres que se movían, hijos de la chingada. Échale. Chica súper poderosa. Échale. Ya ven al sujeto y dicen los niños que él hablaba todo el tiempo con un micrófono. O sea, y su voz se escuchaba como cuando pones que la inteligencia artificial te habla. Ajá. Así escuchaba. Como robótico, pues. Y así hablaba, como si fuera inteligencia artificial. Y todo el tiempo con micrófono. Lo que era raro es que dicen que cosas que cuentan estos dos niños no concordaban con la época. O sea, eran cosas que no existían en la época. O sea, artefactos, cosas así. Que el tipo de micrófono que usaban todavía no se inventaba. Cosas así. Ya. Y que él decía que vivía decía, yo vivo ahí. Y era como una cabañita metálica. Así una chocita. Así la describen, una chocita metálica. Cabrón. Capaz que un pinche viejero no les hace nada a los niños. O sea, los niños le ofrecen moras o unas vallas. Para envenenarlo, ¿no? Para envenenar. No, porque los niños dijeron, no, con esto hacemos dinero. Lo envenenamos, nos lo llevamos y capturamos al payasito alienígena. Hacemos el payaso eso. El payaso eso. Bueno, le dan las vallas y dicen que no se las come con la boca, que se las mete a unos orificios que estaban entre su nariz y sus ojos. Y así como que se las iba como así, metiéndolas en de las de acá. Y pues los niños se dicen, ¿qué pedo, no? ¿Cómo le hacen? ¿Qué trae este no. Sí, aparte eran niños chiquitos que pues tal vez no les asustaba tanto porque pues decían, no tenían mucho conocimiento. Decían, qué divertido es el sujeto. Es muy agradable. Qué graciosillo. Que por cierto, ya después de que pasó eso, a los niños la policía habla con ellos y los niños mantienen esta historia de que vimos ese payasito. O sea, los interrogaron un chingo de veces. ¿Pero por qué los interrogaron? O sea, los niños se extraviaron. No, o sea, se fue rastro ahí. Según yo nomás están en el bosque, ¿no? Ven a este tipo, hablan con el payaso y todo eso. Y él al final se despide, dice, y les dice, nomás no les digan a los que me vieron, no les digan a los adultos, porque los adultos son conflictivos y no entenderían. Los adultos no entienden esto. Se mete a su de esta metálica, la cabañita, y se va. Si veo a ese payaso, yo sí le ando partiendo su madre. Se va volando o algo así. Y ya los niños regresan y cuentan esto de todos los adultos que traen, ¿no? Sí. Cosas de niños. Pero que los interrogaron varias veces y siempre mantuvieron la misma historia, nunca la alteraron ni nada. Órale. ¿Qué habrá sido ese payaso? ¿Era ahí? A lo mejor era un pinche payaso interplanetario, ¿no? Como Platanito.
Pero pues Pero no les hizo nada. Y no hay registros de que alguien más contara de, yo lo vi, o desaparecieron niños en un bosque. O sea, hay registro de la policía. Nomás hay de que estos niños... Pero de que se toparon con él. Lo curioso aquí es por qué intervino la policía. Sí, es lo que yo tampoco entiendo por qué intervino la policía. O sea, está curioso porque a lo mejor pudo haber sido que los niños duraran quizás horas perdidos, los fueron a buscar, no los encontraban, y que quizás estos entraron a lo mejor a un campo de otra dimensión donde se toparon con... Ahora digamos que sí vieron lo que dicen que vieron. Uh-huh. ¿De dónde viene y qué es? Lo que le interesó a muchos investigadores y lo que a mí también me llamó la atención es que es muy diferente a todo lo que cuentan de seres alienígenas, porque esta leyenda la cuentan como un avistamiento del tercer tipo, o sea, un encuentro cercano al tercer tipo. Normalmente dicen los verdes, los grises, y siempre van hacia ciertos enano, seres cabezones, ajá, alargados, de brazos alargados, flacos, ¿no? Ya lo ven como si con apariencia como si fuera un payaso, muy extraño, vestido extraño y con antenas, con una chocita metálica que al parecer también vuela y es casa, ¿no? ¿Verdad? Era sí, muy surrealista. Sí, está raro el ser. Y aparte, bueno, a lo mejor puede ser que un niño te diga, es que yo así lo vi, pero ya, por ejemplo, cuando no te quiero decir que interrogan, sino que les preguntan a estos niños, supongo que también lo llegaron a hacer por separado y los niños concordaron con la historia, se está bien cabrón. Se interrogan. ¿Qué viste? ¿Qué viste, niño? ¿Qué viste? Saca los toques. El Tehuacán. En la nariz aquí, saliéndole los mocos a los morritos. Órale. No, ya hicimos tonos en interrogatorio como marca la ley y siguen con la misma historia, yo creo que sí. Mire, señora, el niño se me hace que fumó algo. que fumó, pero bueno. Está interesante esa historia porque aparte pues nomás es un evento. Nomás es un evento. Y no hubo pérdidas. No hubo pérdidas, no hubo cosas fuera. Extrañas. Órale. Muy bien. Yo te voy a platicar ahora de Don Jack. Jack el Destripación. Jack el Destripador. Jack the Ripper, le vamos a decir así para no meternos en tanto lío. Porque no queremos que vayan a meter gol, ¿verdad? Porque luego se ponen... Jack el Metesaca. No, sí, más feo. Bueno, ubiquémonos, por ejemplo, Londres. 1888. Inglaterra, Londres, no. Whitechapel. La mayoría van para allá. Vámonos a Whitechapel. Sí. Y más o menos fue entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre del 1988, ¿sí? 1988. El entorno fue más o menos por ahí de una zona muy pobre. No, 1888, ¿verdad? 1888. Te entendí 900 y dije... No, 1888. Sí, no, fue muy atrás, por allá, claro. Imaginémonos que estamos en una zona de extrema pobreza, asentamiento de alcoholismo, prostitución y prostitución exactamente, donde para dormir en un lugar, en una casa, en un lugar donde no te diera el frío, te costaba prostituirte y quizás vender tus botas, ¿no? Botas por casa. Por dormir una sola noche en un cordón que estaba amarrado de lado a lado, donde solo te podías recargar así, y en la mañana llegaba el gandallo de la casa, lo desamarraba y todos al suelo, ya se acabó la hora de dormir. O sea, imagínate esa pobreza, ¿no?
donde las mujeres tenían que salir a prostituirse con tal de tener algo que comer. No que una Inglaterra sin hambre. Donde un trabajador que quizás iba todos los días a hacer cosas de, ¿qué te gusta? Herrería, minería o lo que fuera, tenía que ir a empeñar sus botas para tener algo que comer. Con las que trabaja. Exacto. Y ver si las puede recuperar, si no, se va a tener que ir descalzo a trabajar. O tumbárselas a alguien más, que no dudo que haya pasado. También, ¿no? Entonces, vivían en esta zona tan marginada un chorro de gente que aparte venía del extranjero. Ok. Y aparte, mucha gente de la que estaba ahí en extrema pobreza, eran rechazados de los lugares más pop-off, porque si este es muy pobre, aviéntalo para allá, ¿no? Para no estarlo viendo. Como el de ¿cómo se llama? Los polivoces. Madre, me da pena verte planchar, vete a la cocina, ¿no? Y así, hagan de cuenta que sí, en aquel entonces. Si ustedes quieren darse una sumersión más clara de cómo eran esas épocas, investiguenme o léanse unos libritos. Yo me leí el de Jack el Destripador, por si tenía muchos datos por ahí interesantes, ¿no? Bueno, empecemos por ahí. Se supone que este individuo, Julano o persona, empezó por darle más tuerzo, unas desvividas a una chamaquita que se llamaba Marianne, y fue con la primera que empezó, ¿no? Lo que le hace a esta chamaca es la abre del estómago, le saca sus órganos, sus tripiñas, ¿no? Vamos a decir su espagueti, le saca el espagueti y los órganos importantes que son para tener hijitos. Y todo esto en un abrir y cerrar de ojos. A todas las víctimas que este ser Jack, denominado Jack el Destripador, agarraba, primero les daba su hermosísima pierna horcadita, una horcadita. Vamos a jugar a los horcaditos, decía, vamos a jugar a los horcaditos. Siempre en viernes, curiosamente. Y después sacaba una navajiña, que hay una representación del tipo de navaja que usaba, creo. Y le daba, decían que era como una navaja para rasurarse, ¿no? Le hacía más grande el cuello, las abría de aquí así para silenciarlas, y después de eso procedía a sacar todo el espagueti que había dentro, y ahí las dejaba, y se iban. La primera fue Marianne Nichols, ya dijimos, ¿no? Después fue Anne Chapman. Después Elizabeth Strike, prima de Barbara Strike. Luego fue Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Puro nombre mamón. Bueno, es que eran de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que eso les hacía a todas las chamacas, ¿no? Sí. Algunas de ellas les extrajo el útero y a algunas de ellas también les extrajo los riñoncillos, que por cierto, en una de las cartas que mandó a la policía, porque la policía estuvo investigando mucho estos casos, porque encontraban a las mujeres desvividas en callejones. Cuando la niebla bajaba, las encontraban y se daban cuenta que habían sido desvividas la noche anterior y que nadie había visto a nadie, ¿no? Algunas de ellas fueron, creo que hasta incluso en las madrugadas,
poquito antes de que amaneciera, y se les encontraba así como si estuvieran ahí dormidillas y decían, esta ya... Muchas de ellas también eran alcohólicas o bebedoras, empedernidas, y algunas otras, si no mal recuerdo, todas eran de la vida galante, ¿no? Entonces, cuando manda este señor Julano, Jack, les manda una cartita a la policía y les dice, les mando una prueba de mi filial afecto hacia ustedes, señores policías. Les mando un riñoncito, para que vean qué bonitos son los riñones de la gente. Y les iba a mandar dos, pero otro me lo comí, ¿no? Sí, estuvo sabroso. Ahí cuando quieran los invito a desayunar. Comida caníbal. Bueno, eso es lo que manda la carta. Y les pone saludos desde el infierno. Atrápenme si puede, Jack, el Destripation. Destripation, vamos. Sí. Como era en Londres, decir Jack, el Destripation, ¿no? Es que, según yo entiendo, que en la época, no podías, revisar cuerpos, aunque ya estuvieran desvividos de antes, no podías hacer ciertas revisiones porque era como profanar el cuerpo humano y sé qué tanto. Y muchos doctores llegaron a trabajar clandestinamente para saber cómo se componía el cuerpo humano. Exactamente. Entonces, por ejemplo, este tipo de sucesos llegaron a pasar en esas épocas y se sospecharon de varias personas. Por ejemplo, Aaron Koskinowski. No sé cómo se pronuncia, disculpen ustedes, pero se decía que era un barbero. Era un barbero polaco con severos problemas mentales que vivía en la zona. Sí, no es como que digas, uy, qué cuerda es una persona que llega y... Ya le dimos, o sea, ya dijeron, se fueron contra el barbero. Dijeron, es que el barbero... tiene navajas. Uno tiene navaja y aparte está loco, ¿no? Ya, y luego... John Druitt, que era un abogado y profesor que después de que pasaron estos desvivimientos, se hizo su autodesvivimiento. Entonces se dice que por eso la carta decía que desde el infierno. Fue él, ¿no? Decían, fue él, ¿no? También otro que era un delincuente, pero aparte era médico y era ruso. Michel Ostrog. Era camarada. Y también Francis Tumblit. Discúlpenme ustedes, ¿no? Muy malo mi pronunciación. Esos nombres no son... Que era un curandero estadounidense, misógino, que se encontraba en Londres en aquellas épocas de 1888. Muchos de estos se dice que eran personas que venían de fuera y que llevaban a cabo estos crímenes. O sea, todos se le atañeron a uno solo, pero sospecharon de estas 4 personas por el tipo de cosas que sabían hacer. Pero por ahí van ahí ciertas teorías de que dicen que también había un médico muy reconocido de la zona pues se dice que económica. Unos dicen que era el médico de la realeza y que se dedicaba a hacer eso porque odiaba las putas, ¿no? Incluso decían que porque su mamá era el que era desvividor de este tipo de mujeres de la vida galante era porque su mamá también había sido una de ellas y lo maltrataba y las odiaba, ¿no? Decía, te odio y te voy a sacar el espagueti, ¿no? Entonces es ahí como que algo raro, ¿no? También se habla y se le echa cierta retribución a un príncipe de aquellas épocas, que se dice que se daba sus
sus escapaditas por la noche a esta zona mugrosona. Lo cual no sería raro. Se escapaba, se echaba sus escapaditas y aparte sus canitas al aire, y que se enfermó, y que a raíz de que se enfermó dijo, pues mándame desaparecer a estas 5 plebeyas con las que me eché estos capiruchos, y bórramelas del mapa porque no las quiero volver a ver en la vida. Haz que parezca un crimen de odio pasional. Sí, ¿para qué la adverta? Por payasos, ¿no? Otras dicen que era una situación masónica que involucraba que cierto príncipe, exactamente ese mismo, que era parte de este gremio, ese culto, se había involucrado con una de ellas, no me acuerdo si es, déjenme checar, Marianne, la primera víctima, y quien había dicho que había tenido un hijo de él. Entonces andaba diciéndole a todo mundo que era un hijo del príncipe. Entre ellas, a todas las chicas que les dijo, fueron estas otras 4 víctimas. Y según se dice que fue como para atar cabos sueltos y que no se anduviera regando de que el príncipe había tenido un hijo con ¿Sí? Esto resuelto gracias a la colaboración de un amigo de él que era cirujano, una persona que se dedicaba a la carnicería, que eran amigos de él, de esta fabulosa y religiosa compañía a la que él pertenecía, masónica, ¿sí? Masónica, y que para que todo se silenciara, pues ellos se hicieron cargo. Lo cual tiene mucho peso porque si nos vamos a aquellas épocas, gente con dinero callaba a la policía y pues no llegaban a tiempo y aparte pues era difícil investigar. Pues quieras o no, es más fácil ocultarlo, era más fácil ocultar las cosas en ese época porque pues en primera pues no había cómo comprobar, ¿no? Y aparte pues alguien con dinero fácilmente digan que él jamás pasó y exactamente. Todos calladitos. Y la última teoría conspirativa que te traigo es que quien se dedicaba a hacer todo esto era la esposa de un cirujano quien tenía la habilidad para hacer este tipo de cirugías a un corto tiempo y de una manera muy eficiente, muy precisa, porque ella no podía tener hijos y odiaba a este tipo de mujeres porque ellas pues los tenían así cual más sin ningún problema y ella no podía. Entonces a ella se le prendió el cerro y dijo, las odio, chiviejas, aparte de que andan ahí de nalgas prontas, no quieren tener hijos y yo que sí quiero no puedo. O sea, fue una situación de odio, por lo cual, si nos vamos a ese punto, nadie sospechaba de una mujer en aquellas épocas, porque cómo iba una dama a acercarse a otra y hacerle daño. Esa es una teoría, ¿no? Bueno, es raro porque por un lado está ese y por otro lado está de... Y eres bruja, te quemamos. Otra cosa que les voy a decir ahí curioso es que cierto Julano, ya destripador, se decía que medía 1.60. Chaparrito. Así como lloviznando, más chiquito todavía, 1.60, y andaba haciendo sus desmadres, ¿no? O sea, imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes en películas que se ven más grande, pinche monote? Y era un Chucky. Que traía su, ¿cómo se llama? Sombrero de copa bien cabroncísimo, ¿no? Daba miedo. Ustedes... Era un amiguito. Juzguen. Amiguito. Último tema. El último y nos va. La última y nos vamos. Hinches ampudos, me están picando.
La lluvia de carne de Kentucky. De Kentucky. Kentucky Fried Chicken. De Kentucky. Kentucky. Bueno, en Kentucky en 1876. Ok. Curiosamente. No, casi. Cerca de lo del payaso. Ajá. 3 años después de lo del payaso. En el siglo XIX empieza una lluvia de carne, literalmente. Pedazos de carne. ¿Como carne molida o pedazos? Pedazos así de carne pero sí es de animal. O sea, Ok. ahorita te digo porque sí es Sí, de animal. Bueno, en un área de 90 metros por 45 metros. Ok. O sea, está su área y está cayendo carne, pero cae por un buen rato. Casi una hectárea por ahí. Y se relata que 2 valientes o hambreados agarraron la carne y la decidieron probar. Dijeron, carne gratis, vamos. Si las gotas de lluvia fueran Y pues carne molida. decían, pues sabe a cordero y a tal. Y a red, ¿no? Y a red, decir algo. Y pues sí se tomaron muestras, o sea, y los científicos de la época empezaron a hacer pruebas y dijeron, no, pues una de sus teorías es que eran como algas que subieron por la Sí. condensación, no sé qué. Sí, ¿no? condensación. Pero dijeron, no, ¿cómo va a ser si tienen cartílago? O sea, es carne, o sea, de 100% carne. Y ya se hicieron estudios y con el tiempo, pues, lo más acertado es que era de caballo. Y una de las teorías más, se podría decir, más realistas, es que ¿cómo se les dice? Parvada a los cuervos. Sí. Una parvada. Iban así de muchos cuervos y empezaron a regurgitar su alimento. O sea, toda esa carne era, por decirlo, un vómito de cuervo, porque posiblemente algo los asustó y para aligerar la carga y volar más efectivamente, lo escupieron y estuvo cayendo. O sea, esa es la teoría que más se acerca a lo que pudo haber ocurrido. Sí. Vamos a poner una imagen de que hay de una de las muestras. Ajá. Porque sí, todavía hay evidencia de ese suceso. Pero es curioso porque no es la primera vez que no ha sido la única vez que ha pasado un suceso como este. Por ejemplo, hubo una lluvia de dientes. ¿Dientes? O sea, en esta puedes decir, fueron los cuervos que... Sí, te la puedo creer, ¿no? Ajá, vamos a decir, o sea, sí. Porque en primera pues no pudo haber sido un avión que se le cayó la carga, porque hay casos donde sí puede ser que un avión suelte carga y se caiga. Y por eso cayó así. Cosas así del cielo. Pero el que sí está más raro es el que tengo de dientes, porque duró un buen rato, duró varios minutos, pero eran chingos de dientes. Y supuestamente está registrado, o sea. Y primero pensaron que era granizo. Y ya cuando empezaron a revisar, son dientes. Y dientes, creo que eran dientes humanos. Su madre. ¿De dónde salía tanto diente? Capaz que los pinches extraterrestres habían agarrado primero para empezar unos corderos y unas vaquitas y todo. No nos gustan los dientes. No, espérate, de lo de la carne. Ajá. Oye, hay que revisarla, a ver cómo se ve, a ver cómo está. Guácala, sabe muy feo, hay que echarla otra vez para abajo y ya molido la vez, así. O ya que la revisaron, o no sé. Y lo de los dientes, capaz que se llevaron a varias gente ya de aquí y dijeron, ching, jugando al nomás quedaron los dientes. ¿Qué hacemos con ellos? Pues échalo para abajo. Los dientes no nos sirven de nada. No, ni siquiera. No saben buenos, échalo para abajo, ¿no? A lo mejor nacen más humanos. Venga, tu rollo. No manches. ¿Te imaginas que vas por la calle y te cae un pedazo de carne o dientes? No, está raro eso, lluvia, llegaba en la boca y un pinche diente. Si ustedes se saben algunos otros sucesos extraños parecidos a estos, o quieren que hablemos de algo,
por ahí mándenos correo electrónico al momento incómodo con K @gmail.com. Y también tenemos por ahí el TikTok y ahí hacemos bailes. Cómo no, ya estamos subiendo los programas a YouTube para que no se los pierdan. Ahí estamos subiendo los que van saliendo al momento. La próxima semana van a ver este mismo programa. Y tenemos nuestra bonita nueva sección que apenas hemos subido uno y posiblemente cuando salga ya subimos el otro. De criaturas clásicas. Monstruos clásicos. Que ya, por ejemplo, ya tenemos uno ahí. Juan ya lo subió. El hombre invisible. El hombre invisible. Hoy estuvo de invitado, nomás que hoy no quiso hablar de nada, ¿no? Dijo, yo no me voy a llegar, voy a ver. Y trae su silla el cabrón, ahí está sentado. No. Para que vayan a verlo, está interesante. Tiene momentos muy, muy perrones, como cuando Juan se pone su anillo y desaparece. Y lo sigues oyendo hablar y ahí está sentado. Pues es cabrón, ¿no? Es que me encontré el anillo único. El anillo único. Hasta lo vendían por eBay. Son preciosas, decía el Juan. Bueno, entonces, este fue su programa favorito, El Momento Incómodo. Y vámonos. Esto fue El Momento Incómodo. Las voces del más allá se despiden por ahora, pero las historias no terminan. No olvides suscribirte para que no te pierdas del hilo de nuestros próximos y escalofriantes relatos. Que tengas una noche inquietante.